El tema de hoy se llama buenos colaboradores. El tema de hoy se llama buenos colaboradores. Gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Amén. Vamos a ir al libro de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 19. Alabado sea el nombre de Jesús. Bien. ¿Estamos allí? Filipenses capítulo 2, versículo 19, ¿lo tienen? Amén. Vamos a empezar juntos donde dice Timoteo es recomendado. Versículo 19 dice, espero en el Señor Jesús. Está Pablo hablando. Pablo está diciendo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo quería saber cómo estaba la iglesia en Filipos. Continuamos. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, se refiere a Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de luchas, de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, pero gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Gloria a Dios. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, en el versículo 9, dice que mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Se le vuelve a repetir. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 9, dice, mejores son dos que uno. ¿Puedes ponerlo allí? Gloria a Dios. Por favor. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Aquellos que lo quieran buscar, aquellos que lo quieran anotar, anótenlo, porque no vaya a ser que el pastor esté diciendo otra cosa. ¿No? A su nombre, gloria. Seguimos. Continuamos. Dice, porque mejores son dos que uno. ¿Sabía usted que en la mayoría de los casos, dos personas pueden ser mejor que uno? Amén. ¿O no es así? Amén. A donde quiera que usted vaya, si usted va solo y de pronto se encuentra en un gran desierto, solo, Dios mío, pero con dos, con otro a tu lado, ¿cómo te sientes? Más seguro. Un poquito mejor acompañado, ¿cierto? Sientes que no estás solo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, el apóstol Pablo había desarrollado un equipo apostólico de trabajo que le acompañaría en sus viajes misioneros.
en sus trabajos apostólicos. Acuérdense ustedes que el apóstol Pablo nunca viajaba solo. Siempre tenía a alguien a su lado, o a más que uno. Tenía 2 o a 3, quizás a 4, pero el apóstol Pablo siempre tenía ayudantes, siempre tenía discípulos, colaboradores en el ministerio. De ahí la importancia del por qué. En esta mañana quería hablarles sobre los colaboradores. Quería hablarles sobre los ayudantes en el ministerio. La importancia de cada uno de ellos. Todos, sin excepción, estamos llamados a servir de una u otra forma en algún área de la iglesia, en algún ministerio, con dones. De muchas maneras podemos servir a la causa de la obra del Señor. En esta enseñanza necesitamos aprender mucho acerca de estos dos personajes, Timoteo y Epafrodito. Y en esta mañana vamos a ver cómo usted y yo podemos aplicar la vida o la enseñanza de Timoteo y de Epafrodito. ¿Qué podemos aprender de ellos? No hay nada mejor que ser enseñados con la palabra y con el ejemplo de hombres fieles, hombres leales que trabajaron junto al apóstol Pablo. Para un líder, ya sea para un pastor, para un apóstol, resulta muy importante, muy adecuado tener siempre a su lado gente de confianza. Es muy importante a quien nosotros le podamos encomendar tareas que puedan redundar mañana más tarde, en que podamos alcanzar los resultados que nos hemos propuesto alcanzar. Pero es muy importante a quienes delegamos. Es muy importante a quienes le confiamos. Un lugar importante dentro del ministerio. Aun cuando el apóstol no era quien daba los dones ni los ministerios. Ustedes saben que es Dios quien da los ministerios. Dios hace que los dones se desarrollen en ti para servir a Dios a través de tu iglesia, de la iglesia donde Dios te ha puesto. Por eso es que se necesitan hombres y mujeres de confianza. Y el apóstol Pablo estaba rodeado no de 2. El apóstol Pablo estaba rodeado de muchos. Pero hoy solamente estamos tocando 2 de ellos. Y vamos a conocer un poco acerca de Timoteo y de Epafrodito, de quienes podemos imitar cierta conducta y cierto comportamiento como hombres de Dios, en quienes el apóstol Pablo había puesto su confianza, aunque su confianza estaba en el Señor. Porque los hombres pueden fallar, pero Pablo sabía quiénes eran estos 2 y por dónde habían pasado juntamente con Pablo. Cristo vive para siempre. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros nos proponemos alcanzar un sueño, cuando usted hace proyectos y planifica algo, usted necesita rodearse de personas confiables. No solamente en el ministerio, sino aún en el trabajo laboral. A su nombre, gloria. Necesitamos rodearnos de personas que tú los hayas conocido íntimamente. Cristo vive. Entonces, siempre será muy importante que tengamos
personas de confianza. Por ejemplo, Pablo tenía, como le vuelvo a repetir, muchos colaboradores. Algunos de ellos inclusive le habían fallado. Ya el otro día les enseñé, por ejemplo, Demas, un gran discípulo que estuvo con Pablo mucho tiempo, un hijo espiritual de Pablo, Demas. Demas fue alguien que trabajó con Pablo, caminó con Pablo, viajó con Pablo, pero al final Demas abandona a Pablo, como lo habíamos indicado, deja a Pablo y se va al mundo. Como habían otros, como Alejandro el Calderero, como otros que indicó Pablo, que no se habían ido al mundo, sino que lo habían abandonado. ¿Qué había sucedido? Que lo habían abandonado y que lo habían dejado solo. Pero a pesar de todo, ¿sabe lo que Pablo dice? Pero el Señor estaba conmigo. Amén. No importa si en algún momento los hombres o mujeres en quienes tú has depositado tu confianza te abandonan. Al final yo puedo decir, pero Dios estuvo conmigo. Amén. Dios estuvo a mi lado. Y Él me dio las fuerzas para yo seguir adelante. Nunca se sienta solo. Usted no depende de un hombre o de una mujer, como no dependes ni de la esposa ni del esposo, ni de los hijos. Dependemos de Dios. Amén. Y eso es lo que al apóstol Pablo le ayudó a él a avanzar en el ministerio, a seguir viajando a regiones lejanas, buscando siempre hombres de confianza. Alabado Dios para siempre. Gloria a Dios. Entonces, vamos a conocer a Timoteo y vamos a conocer a Epafrodito. Vamos a empezar aprendiendo de ellos cómo podemos aplicar a nuestras vidas. Primero vamos a ver a Timoteo, ahí está en el versículo 19 al 24. Quiero decirle antes de que Timoteo llegó a ser parte del equipo apostólico del apóstol Pablo. Y Pablo conoció a Timoteo cuando en uno de sus viajes a Derbe y a Listra, quizás usted diga, pastor, ¿y qué es Derbe? ¿Qué es Listra? Pues Derbe era una ciudad, Listra era otra ciudad. Entonces en esos pueblos el apóstol Pablo conoció a Timoteo. Timoteo era un joven que prácticamente su madre era judía y su padre era un griego. Yo me imagino que su padre griego ya se había convertido al cristianismo. Amén. Porque en esos tiempos aún había judías que se casaban con griegos que ya se habían convertido al cristianismo. Entonces, Timoteo tenía tanto conocimiento hebreo como conocimiento griego por parte de su padre. Pero a pesar de todo, él decidió seguir a Cristo como joven que era, y ahí es donde conoce a Timoteo. Y vemos ahí en Hechos capítulo 16, versículo 1 y 2. Vamos a ir a Hechos capítulo 16, del 1 al 2. Por favor. Hechos 16, del 1 al 2. Dice esos dos versículos. Después dice que el apóstol Pablo llegó a Derbe y a Listra. Había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Había una característica allí que la gente del pueblo veía en Timoteo. ¿Qué veía? ¿Qué veía? Buen testimonio. Qué importante es el buen testimonio para determinar qué es lo que los demás dicen de mí como cristiano. No es lo que yo digo de mí o de quién soy yo, sino qué es lo que otros dicen de ti. Amén. Amén.
Por eso le hablo acerca de que no es todo conocimiento. ¿Se acuerdan que habíamos dado una enseñanza que somos cartas abiertas? Habla del testimonio. Habla de lo que otros ven en nosotros. Habla de lo que otros leen en nosotros cuando nos observan. Entonces, desde allí habían pasado casi 10 años que Timoteo ya se había integrado al trabajo del apóstol Pablo. 10 años trabajando junto al apóstol Pablo. Y en esta oportunidad llega un momento en que el apóstol Pablo requería de alguien que lo apoyara para que fuera a Filipos a ver cómo estaban los hermanos en la iglesia de Filipos. Es como que el pastor de pronto dice: necesito a alguien que vaya a Pisco, que viaje a Pisco a ver la iglesia, cómo están los hermanos allá. De pronto necesito a alguien de confianza. Necesito un Timoteo, necesito un Epafrodito. Cuando usted llega a la iglesia, usted no solamente llega a sentarse que pasen los años. Llegamos a servir. Y llegamos primero a ser enseñados. Llegamos a ser procesados, trabajados en todas las áreas, en el conocimiento y en el carácter, para luego ser enviados. Primero, antes de ser gente confiable, en quien podamos darle esa encomienda de decir: Peter, vete a Pisco. Ve a ver cómo están los hermanos allá. Ve a ver cómo está la iglesia allá. Es que el apóstol Pablo no iba a enviar a cualquier persona. Era un colaborador. Cuando hablamos de un colaborador, hablamos de un ayudante, de alguien que ayuda en la obra, de alguien que ayuda y colabora en el ministerio. Los pastores oramos por eso. Señor, la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Señor, hay mucho campo listo para la cosecha, pero faltan obreros, Señor. Pero falta alguien que diga: heme aquí, envíame a mí, Señor. Tenemos tiempo para todo, pero también debemos tener tiempo para Dios. Administramos nuestras cosas personales, pero también tenemos que ocuparnos mucho más cuando estamos siendo llamados al ministerio y servir a la obra del Señor. Cuando servimos a la obra del Señor, no servimos al pastor Alex, servimos a la obra del Señor, a la iglesia del Señor. Amén. Gloria a Dios. La obra no es mía. Soy solamente un mayordomo. Gloria a Dios. Soy solo un administrador, Aleluya. Gloria a Dios. un colaborador en la obra del Señor. Pero yo solo no puedo llevar a cabo la obra. Como el apóstol Pablo solo no hubiera podido llevar la obra misionera apostólica adelante. Él requería de hombres a quienes discipular, a quienes trabajar en el área del carácter, con quienes contar y enviar y viajar con ellos a su lado. Mucho más cuando la edad del apóstol Pablo ya avanzaba, él necesitaba de colaboradores. A su nombre será gloria. Entonces, mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Dios. Entonces Pablo le dice a los filipenses que espera enviarles a Timoteo
Lea ahí donde hemos estado. En Filipenses. En el capítulo. ¿Dónde hemos leído al principio? 2:19. Lo voy a tener que leer nuevamente algunos versículos. Mira lo que Pablo le dice en la carta a los filipenses. Espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo. ¿No te imaginas cómo estaría el corazón del apóstol Pablo? Porque Pablo no solamente se ocupaba de plantar iglesias, sino que en él había una gran preocupación por las iglesias. Y él como hombre no podía estar en dos sitios a la vez. Él nunca podría estar en 4 o en 5 regiones a la vez. Por eso es que necesitaba de ayudantes. Y en el ministerio se necesitan colaboradores. Cristo vive para siempre. Y dice ahí, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Por qué Pablo dice para que yo esté de buen ánimo? Porque él estaba triste. ¿Y por qué estaba triste Pablo? Porque ya hacía un buen tiempo que no visitaba la iglesia en Filipos. Y él dice, quisiera ir, pero tengo unos asuntos que resolver todavía. Gloria a Dios. De pronto se da media vuelta así, mira a todos lados, necesito un Timoteo. Y encuentro a Timoteo. Tú Timoteo, quiero que vayas a Filipos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es importante eso, ¿cierto? De pronto, si de pronto un pastor se da vuelta y no encuentra a nadie, no encuentra a ninguno que tenga la solicitud, la disposición y el corazón que tenía Pablo de por ver cómo estaban las iglesias. Porque era el llamado, era su trabajo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, bendito sea el Señor por siempre, hermano. Entonces, porque Pablo quería saber cómo estaban ellos. Así que Pablo envía a Timoteo y les dice a los filipenses, un poquito más adelante, versículo 20, mira lo que dice el versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Cuál era el ánimo de Timoteo? A ver, ¿cuál creen ustedes que era el ánimo de Timoteo? Él también quería saber cómo estaba. Estaba él quizás también preocupado como su padre espiritual, como Pablo. Él quería ir a Filipos, quería ir a ver cómo estaban los hermanos allá. Y por eso que él estaba solícito, él estaba dispuesto a ir. Estamos en el 20. Y que tan sinceramente se interese por ustedes. Timoteo había aprendido mucho de su padre espiritual. Timoteo había aprendido que así como Pablo estaba muy interesado de saber cómo estaban los hermanos, también en Timoteo nació eso. Él estaba dispuesto a que Pablo le diga, ya, vete tú. Estamos en el versículo 20. Versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de él. Por eso que hace un momento le dije, cuando Dios a nosotros nos llama al ministerio y cuando Dios ya te confía dones y ministerio, tú no eres un simple creyente de la iglesia. Perdóname que me expreses. No lo digo para hacer sentir mal a nadie, pero no somos simples creyentes. Los que ya tenemos ministerios, dones, tenemos que marcar una diferencia. Tanto dentro de la congregación, del pueblo y mucho más afuera. Somos los que más nos esforzamos.
somos los que más nos negamos. Somos los que más dejamos de ver por nuestros propios intereses para fijarnos más en los intereses de los demás. Gloria a Dios. No me importa si estoy cansado y debo ir a descansar. Y tengo que sacrificarme más por ver que otros crezcan más. Por ver que otros avancen, que otros maduren, que otros se levanten. No me importa si yo me desgasto. No me importa si yo pierdo mi vida. Con tal que otros alcancen los propósitos que Dios tiene para ellos. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios para ayudarlos a ustedes a llevar y alcanzar los propósitos que Dios tiene con ustedes. Gloria a Dios. Por eso que estamos aquí enseñando y aún yo siendo enseñado. Por eso que los estamos aconsejando siempre. Por eso es que siempre los estamos animando a seguir adelante. Por eso es que siempre estamos aquí en el clamor del viernes, la oración, la intercesión. Por eso es que estamos aquí en los ayunos, orando por ustedes. Que el Señor los levante, que el Señor los ayude a avanzar en medio de sus tempestades que pasan. Que haga de ustedes guerreros valientes. Que aprendan a usar bien lo que Dios ya les dio, las armas que Dios ya les entregó, y que lleguen a ser hombres como Timoteo, como Epafrodito, dispuestos si fuera posible a morir por causa del llamado. No estoy diciendo que tienen que abandonar a su familia, pero yo creo que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para la familia. Hay un tiempo para los hijos. Hay un tiempo para mí. Hay un tiempo para trabajar. Pero hay un tiempo para Dios. Para la obra de Dios. Mi alma te adora, Señor. Gloria a Dios. Entonces, ahí estaba el apóstol Pablo enviando, pues, en el versículo 22, porque dice que cada uno busca lo propio, ¿no? 22. Pero ya conocen los méritos de él. Pablo está recomendando a Timoteo. A ver, ¿a quién puedo yo recomendar? Pablo está recomendando a Timoteo, ¿por qué? Porque Pablo conocía bien quién era Timoteo. Usted no va a recomendar a nadie, ni siquiera allá afuera, a recomendar a nadie a quien usted no conoce. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que un vecino de pronto venga y le diga: mira, ¿sabe qué? Voy a hacer esto, un negocio y necesito un garante. Ayúdeme. Firme aquí. Nosotros no podemos confiar en personas que no conocemos. Es necesario conocer y saber quién es la persona en quien le vamos a confiar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Estamos ahí entonces. Dice que Pablo conocía los méritos de él. Y también la iglesia de Filipos ya conocía quién era Timoteo, que como hijo al Padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¡Qué recomendación tan poderosa! Gloria a Dios. Como papá, como hijo ha servido a su padre, dice. Timoteo me ha servido a mí como un hijo a su padre. Pablo se veía reflejado en Timoteo. Timoteo es como yo, decía. Siente como yo, enseña como yo, y yo quiero que él vaya. Ustedes ya saben quién es él. No necesito yo estar allá en Filipos, basta que con él vaya allá y los vea. Gloria a Dios. Qué confianza tan tremenda. Por eso estamos hablando de colaboradores.
Estamos hablando de discípulos ayudantes en el ministerio. En versículo 23, no terminamos el 22, que como hijo padre ha servido conmigo en el Evangelio, ha servido conmigo. Qué importante, hermano, es tener gente que ha servido con nosotros, que ha estado con nosotros, que ha llorado con nosotros, que ha sufrido con nosotros, que ha llevado la carga con nosotros. Gente que ha caminado con nosotros. Pablo sabía quién era Timoteo. Ya tenía 10 años caminando con Pablo. Timoteo había pasado, me imagino, lo que había pasado Pablo. Apedreado, perseguido, amenazado. Quizás han llorado juntos. Han sentido temor por un momento, pero se han fortalecido en el Señor. Pero ahí estaban juntos. A través de los años, uno va dándose cuenta cuántos colaboradores, cuántos ayudantes están siendo calificados para el ministerio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 23. Así que a este se refiere a Timoteo, espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también pronto iré a veros. La obra crecía. La obra estaba creciendo. Y ya habían iglesias en otros lugares. Y Pablo ya tenía asuntos que resolver. ¿Por qué? ¿A qué se refiere asuntos? Es muy posible que Pablo quizás tenía una clase de discipulado, tenía una clase para preparar obreros, quizás tenía una reunión con otros discípulos, quizás tenía cosas pendientes. Por eso es que él se siente aliviado cuando ve que hay un Timoteo. Qué respiración diría, tan feliz sentiría Pablo al ver que hay un Timoteo. Amén. Amén. Qué alivio para él. Y no estar cargándose y decir, tengo que ir a Filipos, ¿qué hago ahora? Tengo una reunión aquí, tengo una reunión allá, tengo que hacer esto, tengo que hacer este otro. Oh, gracias a Dios tengo a Timoteo. Gloria a Dios. Dale palmas fuertes a Jesucristo, a Él sea la gloria. Hermanos, este tipo de personas de mucha confianza, Pablo enviaría siempre confiando en el Señor, como le dije al principio. Pero él al final dice, espero yo pronto ir a veros. O sea, no le da una fecha. Espero yo pronto ir a visitarlos. En segundo lugar vamos a ver a Epafrodito. Es otro de los nombres que encontramos allí. Un nombre medio raro, pero era un nombre de una persona. Nunca he escuchado Epafrodito a alguien que se llama así, pero sí he escuchado Timoteo. Así que un discípulo de Pablo también, que en realidad se sabe muy poco de Epafrodito. La Biblia no habla mucho de él, pero yo me imagino que Epafrodito fue tan importante, tan gran hombre como lo fue Timoteo. Y no hay necesidad que de pronto alguien hable de todas las obras que tú has hecho para sentirte bien o tan importante. A veces hay hombres de Dios que han pasado por la historia de la iglesia anónimos. ¿Me entendió lo que es anónimo? Sí. Que nunca fueron mencionados, pero que murieron
en el estadio romano, dando su vida por causa de Jesucristo. Quizás sus nombres de ellos no están en la Biblia, pero fueron héroes. Quizás algún día tu nombre nunca se llegue a mencionar. Quizás algún día tu nombre nunca se llegue quizás a conocer. Pero cuando nosotros hacemos la obra del Señor, lo hacemos como para el Señor. Gloria a Dios. No para los hombres, no para esperar recompensa del hombre, no para recibir honores del hombre, ni que alguien me reconozca, me hable en público. No, nadie. Pero queda tu nombre escrito en el libro de las obras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si se mencionó aquí a Timoteo, si se mencionó a Epafrodito, amén por ellos, gloria a Dios, aleluya. Porque quedaron sus nombres escritos eternamente ahí. Gloria a Dios. Mi alma adora te vive. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermano amado, el apóstol Pablo describe a Epafrodito como un buen colaborador. Ahí lo vamos a ver. Lo describe como un buen ayudante. Pablo le dice a los filipenses que tuvo por necesario enviarles a Epafrodito. Léanlo conmigo allí. Versículo 25 de Filipenses capítulo 2. Mas tuve, dice Pablo, por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, de luchas, de pruebas. Este hombre siempre estuvo conmigo en mis luchas, en mis pruebas, en momentos difíciles. Ahí estaba a mi lado. Amén. Gloria a Dios. A él los voy a enviar, a Epafrodito. Qué importante la recomendación de Pablo. ¿Quién nos recomienda? Qué bien uno se siente al recomendar a alguien a quien tú conoces para enviarlo a cumplir con una misión, con una tarea muy importante. Gloria a Dios. Compañero de milicia, quien además era un mensajero. O sea, Epafrodito era como alguien a quien le decían: quiero que vayas a Filipo, quiero que vayas, por ejemplo, quiero que vayas a Corinto. Y Epafrodito era obediente. Por eso es que Pablo lo recomienda. No vas a recomendar a un desobediente o a una persona que esté andando mal. ¿Por qué? Porque uno mismo se desacredita y el evangelio es desacreditado. Luego pasa, estamos ahí en el versículo 26, lea 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Mire, Epafrodito también tenía en su corazón deseo de ver a los filipenses. Por eso es muy importante que la gente que trabaja a nuestro lado tenga esos mismos pasiones, esos mismos anhelos, esos mismos deseos. Gloria a Dios. Epafrodito decía: ojalá que algún día me enviaran a mí, a ir a ver a los hermanos que también Filipo, yo quiero ir. Pues Dios cumplió su deseo. Pablo le dice: Epafrodito, tú vas a ir. Y ahí dice: tenía gran deseo de verlos y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. La iglesia de Filipos se había enterado de que Epafrodito estaba enfermo. Y la iglesia de Filipos estaba preocupado por Epafrodito. A ver, ¿en qué forma yo puedo aplicar esta palabra a mi vida? Me entero de que alguien está enfermo. Los hombres de Dios tenemos que aprender a hacer este trabajo. No solamente lo hacen las diaconisas o los diáconos de una congregación. Cualquiera que siente en su corazón
ir y preocuparse y preguntar al menos sobre la salud que tenía Epafrodito. La Biblia no nos dice qué tuvo, de qué se enfermó, Gloria a Dios. pero estaba enfermo. Versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, dice Pablo, estuvo enfermo, a punto de morir, a punto de morir. ¿Alguna vez usted estuvo a punto de morir Gloria a Dios. y permaneció fiel al Señor? ¿Se mantuvo fiel al Señor Gloria a Dios. a pesar de que estaba a punto de morir? Sí. No voy a negar al Señor. Estoy a punto de morir, pero no voy a negar al Señor. Moriré siendo fiel. Moriré sirviendo al Señor. Moriré trabajando en la obra del Señor. Me desgastaré por Él. Cristo vive para siempre. Gloria a Dios. Entonces, pero Dios tuvo misericordia de él, de Epafrodito, y no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo sabía de que si de pronto Epafrodito moría, ya te imaginas cómo se hubiera puesto Pablo. Pablo dice, y como para que yo no fuera consumido de tristeza, Dios lo sanó, Dios lo levantó. ¿Me entiende? Dios sanó a Epafrodito. Y es la salud de Epafrodito trajo contentamiento, alegría al espíritu de Pablo. ¿Amén? Amén. Claro que sí. Si no, dice Pablo, hubiera sido consumido de tristeza sobre tristeza. Qué hermoso es cuánto entender que Pablo amaba a Epafrodito y amaba a todos los que con él trabajaban en el ministerio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice su compañero de milicias. Amén. Amén. Luego pasa a describir, hermano, un detalle muy importante. Y ese detalle muy importante que encontramos que Pablo resalta allí es que estaba justo ahí, lo que leímos, estaba grave a punto de morir. Pero yo me imagino que cuando Epafrodito se sanó, como que volvió a la batalla. Gloria a Dios. Ya estoy sano, aquí estoy, pastor. Ya estoy sano, aquí estoy, apóstol Pablo. Aquí estoy. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive. Mira, luego dice, Pablo le dice a los filipenses que lo reciban a Epafrodito en el Señor. Lea ahí. Versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Yo esté con menos tristeza. Aleluya. Pablo está diciendo, recíbanle con gozo. Voy a enviar a Epafrodito, pero recíbanle con gozo. Y luego le dice que lo tengan en estima a todos los que son como él. Gloria a Dios. Dios mío. Pablo está diciendo, ténganlo a él, a Epafrodito, en gran estima. Y a todos los que son como él, también ténganlo por gran estima. Amén. Lo está poniendo de ejemplo a la iglesia de Filipos. Amén. Gloria al Señor. Realmente es difícil encontrar buenos ayudantes. Es difícil encontrar buenos colaboradores, porque en realidad no todos están dispuestos a servir. Como decía Pablo en una parte que hemos leído, porque todos buscan lo suyo, lo propio. Amén. No todos están dispuestos a servir. Ahora, cuando el apóstol Pablo habla así, no es para menospreciar a los que quizás por diferentes motivos X no podían servir. Porque es igual que en la iglesia. Todos tienen sus propios asuntos. Pero si usted tiene tiempo
y usted cuenta con tiempo, pues sirva al Señor con solicitud, con